Lo tenemos casi todo para planear nuestro viaje hacia Polonia, pero te voy a dar un bonus track o datos adicionales que te van a ser de mucha ayuda y no los vas a encontrar en ninguna parte. Si estás pensando en viajar a Polonia, seguramente te preguntarás cuánto dinero necesitas. En este video te voy a dar una guía completa sobre los costos de transporte, hospedaje, comida y actividades para que planifiques tu viaje sin sorpresas. Desde vuelos hasta comida típica, te voy a mostrar ejemplos reales de precios en el 2025 para que tengas una idea clara de cuánto gastarás en tu aventura en Polonia. Así que aquí en visitarpolonia.com, Guapurris Viajero, te invito a que me acompañes desde aquí, desde la plaza central de Rynek, a descubrir cuánto vas a gastar en tu próxima aventura aquí en Polonia. ¡Vamos! Lo primero que debes saber es cuánto cuesta llegar aquí a Polonia, y es que todo va a depender de tu país de origen. Yo te recomendaría que compres de 2 a 3 meses de anticipación los tiquetes, y además que en las páginas web donde vas a comprar tu tiquete prendas las alertas de notificaciones, que suele ser de muchísima ayuda. Te voy a dar unos ejemplos reales. Desde Madrid el boleto de avión suele costar entre 50 a 200 euros en aerolíneas de low cost como Ryanair o Wizz Air. Recuerda que todo va a depender de la temporada. El invierno suele ser más barato. Desde Ciudad de México puedes encontrar boletos desde 500 a 900 dólares con escalas en Europa. Desde Buenos Aires también encuentras boletos desde 800 a 1200 dólares. Un consejo que te puedo dar es que compres con 2 o 3 meses de anticipación y usa la alerta de los precios. Por ejemplo, los de Google Flights son muy buenísimos para darle seguimiento cuando los precios suben y bajan y encontrar el mejor momento para realizar tu compra. Ahora vamos a hablar del transporte dentro de Polonia. Ya en Polonia necesitarás moverte entre ciudades y dentro de ellas. La buena noticia es que el transporte es bastante accesible. Por ejemplo, el billete del tranvía o autobús cuesta entre 1 a 2 euros. El pase diario del transporte cuesta de 4 a 6 euros. El tren de Cracovia a Varsovia, que son más o menos 3 horas, cuesta alrededor de 15 a 40 euros dependiendo de la clase. Uber o Cabify cuesta entre 4 a 10 euros por trayecto corto. Y te puedo dar un consejo: usa la aplicación Jack2Jade para planificar tus rutas, que de hecho, fíjate, aquí arriba te dejo un tutorial completo de cómo puedes utilizar esta aplicación, que la vas a utilizar muchísimo ya estando aquí en Cracovia y en todo Polonia. Y ahora llegamos al punto del alojamiento. Pues el alojamiento aquí en Polonia es mucho más barato que otras ciudades europeas. Por ejemplo, unos precios por noche en hostal compartido de 10 a 30 euros. Un hotel de 3 estrellas de 40 a 80 euros. El Airbnb lo puedes conseguir entre 30 a 100 euros. Y el consejo que te puedo dar es que te hospedes en el casco antiguo para que ahorres un poco en el transporte y también en tiempo. Guapurris Viajeros, deja que nos encarguemos de tu estadía aquí en Polonia y que tus vacaciones sean toda una aventura. Desde la recogida en el aeropuerto, traslado al centro de la ciudad, recorrer todo en Cracovia, los tours a los lugares más emblemáticos, por ejemplo a Auschwitz, las minas de sal. ¿Quieres esquiar a Zakopane? ¿Nunca has esquiado? No te preocupes, tenemos las mejores excursiones. Y si ya te encuentras aquí en Cracovia, pues escríbenos para que te hagamos el tour en el casco viejo o en el gueto de Cracovia. Así que sigamos viendo cuánto será ese presupuesto para viajar aquí a Polonia. Y ahora sé que ya te estarás preguntando la comida y la bebida. Pues comer aquí en Polonia puede ser muy barato. Eso sí, si sabes a dónde ir. Por ejemplo, te voy a dar unos precios. Los precios en un bar de leche, que es un bar de leche como una fonda o así en Latinoamérica, comida bien callejera, cuesta entre 3 a 6 euros. Un restaurante local ya sería entre 8 a 15 euros. La cena en un restaurante elegante, 25 euros en adelante por persona. La cerveza polaca suele rondar entre los 2 a 4 euros y es medio litro de cerveza. El consejo que te puedo dar es que visites estos bares de leche. Son unos auténticos comida polaca y económica. Llegamos a las actividades y las atracciones. Si estás en Polonia, hay algunas actividades imperdibles. Por ejemplo, la entrada a Auschwitz suele costar entre 20 a 50 euros por persona. Las minas de sal de Wieliczka suele costar entre 25 a 60 euros. Una excursión a Zakopane ya te costaría un poquito más de 80 euros. Recuerda que estos son precios solamente orientativos y debes de tener en cuenta muchas variables. Por ejemplo, el transporte a Auschwitz es 1 hora de ida y 1 hora de regreso. Lo mismo para las minas de sal y no están contemplados en los precios que te acabo de dar. El consejo que sí te puedo dar es que reserves con anticipación todos los tours en visitarpolonia.com. Presupuesto total aproximado. Ahora veamos cuánto cuesta un viaje completo según tu estilo de viaje. Por ejemplo, el presupuesto diario estimado para un tipo mochilero entre 30 a 50 euros. Un tipo viaje económico entre 60 a 100 euros. Ahora, si eres un viajero de lujo, pues ya sería entre los 150 euros en adelante. Reserva con anticipación y usa el
transporte público es uno de los consejos que te puedo dar. Si quieres un tour guiado en Cracovia o ayuda para planificar tu viaje, vete a visitar polonia.com y consulta nuestros servicios. Lo tenemos casi todo para planear nuestro viaje hacia Polonia, pero te voy a dar un bonus track o datos adicionales que te van a ser de mucha ayuda y no los vas a encontrar en ninguna parte. Vamos a pasar a ver cuáles son los errores comunes y cómo evitarlos. Antes de viajar es importante conocer algunos errores comunes que pueden costarte dinero o tiempo. Aquí te dejo algunos consejos. El primero es que no olvides validar el billete de tren o tranvía. En algunas ciudades necesitas validar en una máquina antes de subir y si no lo haces podrías recibir una multa de hasta 50 euros. Así que después no digas que no te lo dije. De hecho, como siempre, aquí tienes un video tutorial en donde te enseño paso a paso cómo comprar y validar el tiquete aquí en Cracovia. De hecho, es muy parecido en toda Polonia, así que vete para ese video para que no te pongan tu multa. El segundo es quedarte muy lejos del centro. Los hoteles más baratos suelen estar lejos, pero si consideras el costo del transporte diario, puede que no sea un gran ahorro. Y otro datito es que siempre revises las opiniones en Google Maps y en TripAdvisor antes de elegir un hotel o un restaurante. Esto te puede llevar a ahorrarte muchísimo dinero y a no tomar malas decisiones. No tienes idea la comunidad cómo te ayuda porque te dicen si los hoteles tienen realmente buena comunicación o no. Aunque hay algunos hoteles que te dicen sí, estamos lejos del centro pero tenemos buena comunicación. Luego cuando ves en los comentarios te encuentras con los usuarios que te dicen que realmente no hay buena comunicación y eso te ayudaría a salvar muchísimo dinero. Ahora veamos cómo se compara Polonia con otros destinos europeos en términos económicos. Por ejemplo, la comida, que ya te la había dicho, aquí en Cracovia puedes comer con 5 a 10 euros, mientras que en París o Londres el mismo tipo de comida cuesta, adivina cuánto, de 15 a 25 euros. El pasaje diario en Varsovia tiene un estimado de 4 a 6 euros, mientras que en Berlín cuesta hasta 9 euros en adelante. Y en Ámsterdam, hasta 15 euros el trayecto. Ahora veamos el alojamiento. En un hotel de 3 estrellas en Cracovia puede costarte más o menos entre 40 a 80 euros por la noche, mientras que en Roma o Barcelona puede superar los 100 euros por noches. Si buscas un destino europeo económico, Polonia es una excelente opción. Y curiosamente no está en muchos de los Eurotrip o de los destinos europeos que la gente suele conocer, porque siempre vienen a Europa a los mismos destinos de siempre. A España, a Francia, a París, a Berlín, en fin. Y se olvidan de Polonia porque tienen un concepto totalmente erróneo de que aquí pueden ser las cosas muy caras o que no hay muchas cosas por descubrir. Como lo ves aquí en visitarpolonia.com, te mostramos de una perspectiva totalmente diferente todos los atractivos y toda la realidad de cómo se vive aquí en Polonia. Así que ya estás casi preparado para tu próximo trip aquí a Polonia. Y ahora que tenemos planificado nuestra aventura hacia Polonia, es hora de ver todo lo que podemos hacer en tan solo un día aquí en Cracovia. Y para eso, mira, aquí tienes un video completo de todas las cosas que puedes hacer en tan solo un día. Te recomiendo que lo vayas a ver porque es muy interesante y te sorprenderás de cuántas cosas se pueden hacer en un día y lo interesante que es Polonia. Dale like, suscribir, compartir y nos vemos en la próxima aventura.